Antes de hacer nuestras conclusiones y cierres, al que están todos invitados, por supuesto, a hacer sus opiniones y los invito a que la vayan pensando, al profesor Pablo Canzanelo. Hace muchos años, recorriendo el Palmar de Colón, cuando fui a ver la calera de Barquín, me lo encontré a Pablo Canzanelo. Después nos perdimos el rastro y nos volvimos a encontrar hace un tiempo. Un gusto, Pablo, que nos esté acompañando. Un gusto, ¿Qué bienvenido tal? a este congreso, bienvenido a esta tercera edición del congreso. Esperamos que siempre contarlo con tantas inquietudes y tantos proyectos de investigación, fundamentalmente por lo que siempre he seguido su trabajo es en la provincia de Entre Ríos, en la zona en la margen del río Uruguay. Bueno, queremos escucharlo, su ponencia es de la canoa a los barcos y me imagino con qué estará relacionado. Adelante, Pablo, Bien. buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Tierra Sin Mal. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. ¿Sí? En estos momentos estoy en un aula de la Universidad de San Martín porque estaba cursando. eh, Estoy cursando el doctorado y salí de la clase y me prestaron un aula para la conferencia. Así que bueno, si se escucha bien, eh, yo quería contarles, o sea, si yo ahora estoy en Buenos Aires, si yo tuviese que viajar a Asunción del Paraguay, tendría que tomar un auto, un ómnibus o un avión, pero no siempre fue así. Hasta la década de 1950, yo me acuerdo que para viajar a Asunción, entre Asunción y Buenos Aires, lo mejor era el barco. Tenía una tía yo que venía de Asunción en barco y traía las bananas, el dulce de leche. Durante los 500 años anteriores a nuestro tiempo, y me animaría a decir 5.000 años, el principal medio de transporte de media y larga distancia en el litoral era el fluvial. La comunicación entre los pueblos era muy importante para el intercambio, porque ninguna comunidad produce todo lo que necesita ni consume todo lo que produce. Por lo tanto, observar el traslado de mercancías y de pasajeros es esencial para estudiar los procesos de división social del trabajo, la organización regional de la producción y cómo se formó un mercado interno. Por este motivo quisiera mostrarles algunas características de la navegación en el estuario del Plata durante los dos primeros siglos de presencia europea, desde 1600 hasta 1800. Hablaré de las rutas, de los medios de navegación y la importancia estratégica del Yapeyú. Después de la conquista, los colonos dominaban solo el área urbana y la periferia de unas pocas villas aisladas entre sí por desiertos, pastizales, selvas y montañas, ¿no? Eran pequeñas villas bien aisladas. Entonces la comunicación era fundamental. En la segunda mitad del siglo XVII hubo un gran crecimiento de las misiones. Hacia 1720, los 30 pueblos formaban una unidad política autárquica que contaba con ordenamiento regional de la producción agroganadera, política interna de precios, exclusión de terceros, justicia y milicia propia, ejército. Todas estas son características de un Estado, entre comillas, ¿no? Una política autónoma dentro del imperio. La mayoría de los pueblos para esta época tenían casco urbano, con iglesias, cabildo, almacenes, cotiguazú y casa de indios, todo en piedra. Perdón. En las misiones había escuelas de primeras letras, escuela de música, fábrica de instrumentos musicales, de escopeta, de pólvora, fundición de metales, astilleros. Los guaraníes, los pueblos guaraníes, cada año enviaban balsas a Buenos Aires cargadas con yerba, tabaco, azúcar y algodón para pagar el tributo al rey.
Además, desempeñaban funciones militares al servicio de la corona, que incluían la defensa del territorio, la construcción de fuertes, puertos y caminos. Bien, hecha esta pequeña introducción, voy a hablar de las rutas. Las principales vías de comunicación en el litoral fueron los ríos Paraná, Uruguay y la costa del mar Atlántico. Y en función de ellas se articuló la ocupación del espacio. Todas las villas se formaron sobre la costa de algún río o sobre la costa del mar. Los conquistadores, después de 5 años de dar vueltas por el estuario, recién se pudieron asentar en forma definitiva en Asunción del Paraguay, donde había un centro poblado al cual le podían sacar el excedente. Desde Asunción del Paraguay se fundó Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires para favorecer la comunicación con España. Los naturales llamaban, el río Paraná se constituyó en la columna vertebral de la antigua gobernación. Los naturales llamaban Paranáguazú al río de la Plata. Subiendo por el Paraná, hacia sus nacientes se podía llegar a San Pablo y a Río de Janeiro. Otro camino para llegar a Asunción era el que venía de la isla de Santa Catalina, donde hoy está Florianópolis. Ese es el camino que hicieron Alejo García para llegar desde Santa Catalina hasta Potosí, y el mismo camino que hizo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca para llegar desde Santa Catalina hasta Asunción. Es un camino, una red de caminos consolidados por la selva que se llamaba y se sigue llamando Tapé Avirú. Bien, los medios de comunicación, los medios de navegación. Para navegar, la población prehispánica utilizaba canoas con un solo tronco de árbol ahuecado, con leña y herramienta de piedra, que hoy conocemos como cana. Se utilizaba en emplear el árbol timbó pacará, u oreja de negro, un Enterolobium, porque tiene una madera blanda y fibrosa que cortada en forma oportuna no se raja. El sacerdote Diego de Torres, fundador de la provincia jesuítica del Paraguay, en 1609 se hallaba en Asunción y necesitaba venir a Buenos Aires. Y le pareció mejor venir en una canoa que se compró para este propósito, que es de una sola pieza y tan capaz que cabrán en ella 40 personas y mucha ropa. ¿Cómo sería un árbol del cual se fabrica una canoa donde caben 40 personas? El sacerdote Cayetano Caetaño también viajó a las Misiones en 1730 y cuenta que uniendo 2 canoas se formaba una balsa, 2 o más, y se coloca luego en el medio, sobre un piso de cañas, una casita o cabaña hecha de esteras, cubierta de paja o cuero, en la cual cabe una cama pequeña y algunas otras cosas necesarias para quien viaja. Cataño con las balsas salieron del puerto de Tigre, el puerto de las Conchas, el puerto de Tigre, y demoraron 8 días en cruzar el río de la Plata, porque siempre iban a un tiro de tierra de la costa para tomar tierra si se levantaba un viento de improviso. ¿Cómo se vería la costa desde la balsa? El sacerdote Antonio Sepp, que también remontó el río Uruguay en 1693, observó una característica del río Uruguay que lo diferencia del río Paraná y del río de la Plata, que por tener menos caudal y agua cristalina, porque el lecho es de arena, el río Uruguay refleja el cielo. El río, decía Aníbal Zampayo, es un cielo azul que viaja. Dice el padre Sepp, el río se extendía como un gran mar, liso como un espejo. El agua hierve de peces y caen a menudo dentro de los barcos. Esto decía Sepp, dice Cayetano Caetaño. Las playas, por uno y otro lado, son generalmente un bosque continuo o de palmas o de otros árboles. Sobre estos se ve de vez en cuando bellísimas aves, grandes y pequeñas, de varios colores,
Entre los animales terrestres que frecuentan estos bosques, los más comunes son los tigres, los cuales muchas veces están sentados en la playa mirando las balsas que pasan. El río Uruguay era navegable solo hasta los Saltos. Anton Seth y Cayetano Cataño cuentan que los indios, entre comillas, tuvieron que desarmar las balsas y pasar los troncos entre las rocas aguas arriba. Esto le demoró una jornada de trabajo. Otro tipo de balsa era la Itapayeré, perdón que no sé hablar guaraní, Itapayeré, compuesta por rollizos y maderas que se desarmaban y se utilizaban. Dice el franciscano Fray José de Parra que compone este Itapayeré de varios maderos ligados entre sí con sogas, abrazaderas de hierro y mucha clavazón. Se forma un entablado que sirve de suelo a la casa que allí hacen de madera y cueros, en la que conducen la hacienda de yerba, tabaco, azúcar, etc. Sin embargo, estas embarcaciones no se hacen para transporte, sino para desarmarlas y vender las maderas. Traen estas embarcaciones la proa levantada y algunos remos en popa, más para darle gobierno que para apurar el curso. Y además viene un bote adelante que la va remolcando. Los barcos. La construcción de barcos fue una actividad muy importante en el Río de la Plata. Durante el comienzo de la conquista hallamos frecuentemente referencias a la construcción de barcos. Para armar las naves en Buenos Aires se solicitaba más a las naciones guaraníes. Por ejemplo, en 1664, el presidente de la solicitó al padre de la compañía, al padre provincial de la Compañía de Jesús, una lista de madera. El padre provincial remitió una memoria al padre superior donde se especificaba los tipos de madera que se necesitaban para cada parte de la nave. O sea, para cada parte, un tipo de madera. Un palo de 50 pies de largo que sea de curupay, urunday o tajiba, más de 100 maderas que han de servir de ligazón, de petiribí o tabarel, un palo de sobrequilla de curupay o tajebay, una quilla de lapacho y 2 piezas de algarrobo para rueda de proa. Estas maderas seguros vinieron en una Itapayeré. Cada año, como dijimos, los pueblos de guaraníes enviaban cargamentos de productos para pagar el tributo. En los remitos escritos que enviaban los pueblos constaban los nombres de la madera que integraban las itapas, que se desarmaban en el puerto de Tigre y se trasladaban en carreta a Buenos Aires. El Cabildo de San Ignacio Miní envió un cargamento y solicitó permiso para conducir carga de yerba de palos, tirantes, tabaco, lienzos, tirantes de aguaí e ibiraró, tablones de timbó y buen bé en el barco de San Estanislao. ¿Para qué querrán el buen bé si es una planta epífita? El buen bé es un filodendron como las costillas de Adán. ¿Para qué querían buen bé? Bien, porque cuentan los padres José Guevara, Pedro Lozano y Martín Dorisófer también, que con la corteza de esta planta, con la corteza de las raíces del güembe, se fabricaban cabos y sogas para los barcos. Antiguamente, y también cuerdas para las maromas de las norias. Antiguamente, todos los pueblos enviaban sus haciendas a los oficios en balsas por el Paraná, pero con la venida de las balsas a Buenos Aires, muchos indios se escapaban, muchos indios, entre comillas, ¿no? Se escapaban. Entonces, para evitar este inconveniente, los jesuitas resolvieron construir barcos, 2 grandes barcos, uno para el Paraná y otro para el río Uruguay hasta los Saltos. A mediados de la década de 1620, los jesuitas decidieron fundar la reducción de Yapeyú sobre una
población preexistente para facilitar la navegación entre Yapeyú, entre las Misiones y Buenos Aires. En menos de 2 años, como vimos, en menos de 100 años, perdón, entre 1650, en que se fundó Yapeyú, y 1730-40, los guaraníes pasaron de navegar en canoas y balsas a construir barcos y a navegar en grandes barcos. Cada embarcación que enviaban a Buenos Aires venía con un indio secretario que llevaba una lista de los productos que traían en su lengua y una carta del cura con lo que pedían. En el oficio de las misiones que estaba en Buenos Aires, el padre procurador que recibía los productos de los pueblos lo registraba en un libro de entradas y salidas, que los registros se hacían en una tabla de pesos huecos, a una tabla de equivalencias, ¿no? Porque no había moneda, no había liquidez, no había moneda contable. Entonces, en el ajuste de cuentas, que es un libro que está en el Archivo General de la Nación, en el archivo de cuentas, en el ajuste de cuentas, perdón, del pueblo Yapeyú, correspondiente a los años 1731 y 1732, hay 22 entradas en el haber de Yapeyú, o sea, 22 registros de ingresos que tuvo el pueblo de Yapeyú, que son sacos de tabaco, de yerba, piezas de algodón, pero hay uno que es muy interesante, muy importante, que es 7 de las 22 entradas son una canoa de chasque. Una canoa de chasque. Esto nos muestra, por un lado, la importancia de un servicio esencial que producían los yapeyuanos, chasque, el correo, que llevaba la correspondencia oficial y particular. También nos muestra, todavía después de la expulsión de los jesuitas, de un medio de transporte eficaz y veloz como es la canoa. Como el pueblo de Yapeyú tenía la obligación de trasladar las cargas, todos los pueblos mandaban las cargas a Yapeyú, entre Yapeyú y el puerto Tigre, construyeron el puerto de las Conchas, construyeron puertos y almacenes, donde iban depositando los productos a los barcos o a la espera de buen tiempo. Como por ejemplo Paso de los Libres, Montecaseros, Mocoretá, Concordia, Salto, Paysandú y Tigre. Según Juan de San Martín, el padre de San Martín, ya voy cerrando, el pueblo de Yapeyú contaba con 50 carretas y 6 barcos. 3 barcos en el Alto Uruguay eran lanchas grandes a vela, que se ayudaban con pérdida y con remo y mantenían una buena comunicación entre los pueblos. Otras 3 naves estaban en la ruta entre Salto Chico y Buenos Aires, que eran de mayor porte. 2 poseían aparejo de goleta, o sea, 2 mástiles. Y la tercera era un bergantín que tenía 3 mástiles. Este bergantín, que se le conocía como Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos, después de la expulsión de los jesuitas fue enviado al Servicio Real de Río de Janeiro y al puerto de San Julián. Y si no me equivoco, pasó a la flota del almirante Brown. Entonces, para ir cerrando, podemos decir que el traslado de mercancías y de pasajeros era esencial para estudiar, es esencial para estudiar los procesos de división social del trabajo, la organización regional de la producción y la formación de un mercado. Como dijimos, los pueblos y las estancias misioneras durante el siglo XVIII se fueron especializando en la producción de determinados productos. Se producía para el autoabastecimiento, para la previsión, se almacenaban recursos para 3 años y el resto se enviaba para pagar el tributo. Y si bien esto ingresaba en forma de tributo, muy pronto entraba en el mercado interno porque se remataba a los comerciantes. Bueno, para ir terminando, los productos, la producción de mercancías y servicios, la producción de mercancías y servicios, como es el correo y el transporte de productos, dinamizó un mercado interno que todavía no está muy
muy bien estudiado el crecimiento del mercado durante la primera mitad del siglo XVIII. Y por último, para terminar, una reflexión sobre el paisaje. El paisaje cambió, ¿no? No es el mismo paisaje que veía desde las embarcaciones, la costa llena de árboles, llena de animales, y el río hirviendo de peces. Si tenemos en cuenta que todo se fabricaba con madera, las balsas, las canoas, los barcos, las carretas, las chozas, que todas las poblaciones hicieron un fuego cada día, cada familia hacía un fuego para cocinar y para calentarse, para calefaccionarse, podemos imaginar la magnitud de ese bosque que desapareció, que no existe más. Bueno, capaz que fui muy rápido, pero no sé, hasta aquí llegué con la exposición. No sé si se entendió. Sí, claro, por supuesto que sí, hay pedidos de palabra por ahí. Yo antes te voy a pedir una aclaración, no sé si se trata de que entendí mal, o una una información distinta, pero sobre la fecha de fundación de Yapeyú, sobre el año de fundación de Yapeyú. 1627. No, está bien. Yo había entendido 50, y como tenemos muchos docentes de Corrientes. No, 1627, yo hablo de la década de 1610. Correcto. Robert, tenías una... Trato de no poner fechas precisas para no correcto, embarrarla. correcto, había entendido cuenta, por eso el pedido de aclaración justamente. Robert Jackson. Sí, tenía más bien un comentario que se propagaba las epidemias en la región más grande del Río de la Plata por medio del comercio fluvial. Hay algunos de los años de las misiones comentan que llegó balsas y se propagó un contagio en tal pueblo. Eso fue mi comentario. Gracias, Robert Jackson. Isabelino, ¿estás por ahí? Hola, Carlos, sí, aquí por aquí. No, nada más que ya modo de ir un poco sumando todos estos 3 días, ¿no? Creo que el compañero acaba de darnos otra vez el punto sobre el cual, de alguna u otra manera, si buscamos un denominador común de los 3 días, me animo a decir de que hemos hablado sobre, desde diferentes puntos, de lo que que son los caminos, los pasos, los trayectos, esto que nos une. Y en el fondo hemos encontrado nosotros este nuevo camino hoy, que es la virtualidad para unirnos nosotros, encontrarnos y también abordar en medio de tantas vicisitudes de este mundo moderno que nos plantea esta nueva manera de encontrarnos y de pensar de cómo cómo fue evolucionando no solo estos trayectos, sino que estos trayectos de alguna manera, como ayer decíamos, continúa en pie, como aquellos pasos, como aquellos lugares, y no solo los sitios, sino también esos nombres retumban. Y hablando de nombres, nada más para ir un poco ya pensando en todo lo que Pablo decía, no me animo a decir en guaraní, me siento con la obligación moral de que en una de las mesas tengamos que pensar en por lo menos algunas palabras clave, así como la que Nijuri intentó también decir hoy, otras tantas que intentamos decirla en guaraní, para pronunciarla bien, porque muchas veces insisto con lo de Cetín, en un estado eurocéntrico de la agonía, todo tenemos que decir bien en inglés, pero cuando se trata del guaraní lo pronunciamos así nomás. Entonces, hago un reclamo muy ameno, no quiero que nadie se enoje conmigo, pero es un poco el propósito también, y me siento en la obligación
aunque hay una frase en guaraní en Paraguay, ¿verdad? Como somos del parafraseo de los famosos ñengao, adagios, de que el que se ofrece nunca sale bien, ¿verdad? Hay una frase, no se puede traducir con toda la jocosidad que implica esto, pero de todos modos yo me ofrezco a este trabajo también posterior en una mesa para pensar en charlar sobre pronunciaciones, explicaciones de ciertas frases, para poder ir entendiendo también mejor el contexto de todo esto. Y Pablo también cerró con esto, es decir, abrir caminos, pensar en esos rollos redondos que se ponían uno al lado de otro, ayer, Pablo, y a partir de ahí pensar también en cómo transitar junto a estos ríos nuevos que tenemos que, o estos ríos antiguos que tenemos que seguir transitando. Eso nada más, Carlos. Gracias, Isabelino. ¿Alguien más para la palabra sobre la exposición de Pablo Canzanello? De mi parte, Perdón, Carlos, agradecer. Sí, aquí Mercedes levantó la mano. Mercedes. Gracias. Yo Perdón, hay dos solamente Mercedes. quería... Perdón, hay dos Mercedes. Mercedes Schwenemann, primero, vamos Mercedes Schwenemann, primero, después la doctora. Quiero agradecerle a Pablo y que me da una gran alegría volver a verlo después de tantos años de conocerlo en el Palmar y de mostrarme los sitios que están ahí en ese lugar. Gracias, Pablito. Gracias. ¿Te acordás de mí, no? Sí, pero hace muchísimos años. Sí. Sí, muchos años. Sí. Con la fundación. Doctora Sí. Avellaneda. Bueno, nada, Pablo, quería agradecerte mucho por la publicación de los memoriales que son fundamentales para todos los que estamos investigando ese tema, que finalmente hice una buenísima recopilación y publicación, Pablo, con Piana, ¿no? La doctora Piana. Y preguntarte los peligros de la navegación. ¿Cómo se organiza la navegación? Hablaste de cómo se conformaban estas canoas, pero ¿investigaste un poco ese tema de los peligros de la navegación y las estrategias de navegación, o es un tema pendiente para más adelante? No, más que nada lo que investigué fue el traslado de mercancía, lo que mandaban de los pueblos y el registro acá en los libros contables. Mucho no investigué, incluso los nombres de los barcos o historia de la navegación. ¿Alcanza a recoger los niños? Sí. No, pero ya van a hacer las dos. Perdón, están abiertos, están todos los micrófonos abiertos. Perdón. Hasta que almuerzo. Ahora habilitamos el de Pablo de vuelta y volveremos a habilitar todos los micrófonos. Ahí está Pablo, vamos. Sí, el mayor peligro era el Río de la Plata, por los vientos que lo agarraban de repente, eso por lo que veo que van siempre cerca de la costa, y el peligro de encallar. Después en el río Uruguay, el único peligro que tenían los guaraníes y los misioneros eran los charrúas, los nómadas, los indios, las otras parcialidades. Pero otros peligros así, bueno, sí, los tigres que venían de noche, las serpientes, las hormigas, esas son las cosas que cuentan. Pero no, otros peligros no encontré. Muchas gracias, Mema, por las palabras. Pero me alegro que haya disfrutado el libro. Doctor Juan Antonio Siller Camacho también pidió la palabra por esta exposición. Está en silencio, doctor, está en silencio. Gracias. Dos preguntas breves. Viendo los planos de las misiones, parecería que la nave principal de la misión, o sea, el templo,
es una nave de Dios o una nave religiosa, porque a las ventanas laterales, óculos, o como les hemos llamado en distintas terminologías, se mencionan como claraboyas, que es más un término para una ventana de barco. Entonces, esa terminología que usan para describir elementos arquitectónicos, parece ser que los toman de la terminología de las embarcaciones. Es un punto. Y el otro, sí, muchos de los carpinteros o de los que trabajaron en las edificaciones o en trabajos de madera, eran carpinteros de ribera, eran guaraníes que hacían también embarcaciones, que al mismo tiempo, por la habilidad de las embarcaciones, se empleaban para trabajos de cubiertas, de armaduras en estructuras de madera. Primero, muy buena la observación de la metáfora de la nave en los templos. No había reparado en ello. También el cuerpo principal de la iglesia es la nave, ¿no? Yo no sé nada yo de arquitectura. Sí, los guaraníes sí eran carpinteros, pero los principales oficiales eran europeos. Sí, por lo menos en Buenos Aires, de las embarcaciones más grandes, los oficiales eran europeos. Y en las misiones había todo tipo de oficio. Ellos se trasladaban 200 personas por ahí con distintos oficios, y eso es lo que les permitía armar construcciones en toda la costa hasta Magallanes. Hay trabajadores de la piedra, talabarteros, herreros, carpinteros, todo eso van juntos con un padre que los dirige, y así he encontrado registro de muchas construcciones. Bueno, el Fuerte de Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires. Sí, que sí, los guaraníes eran excelentes carpinteros. Eso lo estudió Darko Sustersik, creo que está presente. Que él dice que los jesuitas no podrían haber hecho las iglesias si no fuera por los guaraníes, que eran carpinteros y conocían todas las partes de una construcción y los beneficios de cada una de las maderas. Lo mismo ocurría con los barcos. Gracias. No sé si respondí la pregunta. Sí, Tomo muy nota bien. de la metáfora de la nave para investigarlo, la verdad que me sorprendió. Sí, les llaman claraboyas, entonces es interesante. Claraboyas. Una terminología de barco. En Chiloé, brevemente, muchas de las iglesias que se hicieron eran por carpinteros de ribera, que tenían amarres y armaduras hechas para barcos y las usaban para arquitectura también. Pero en este caso los guaraníes tenían mucha habilidad y conocían las maderas además. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, nuevamente.